Hola, soy Jerusalén de Knit Jerus. Hoy vamos a tejer para este Día de la Madre esta tortuguita con una suculenta y sus flores alrededor. Le cosí unas perlitas en las patitas delanteras que se ven muy bonitas. Por aquí les voy a dejar la lista de los materiales y vamos a medirla. Esta tortuguita mide aproximadamente desde su patita trasera hasta la cabecita, mide 11 centímetros. Ahora vamos a medirla desde la suculenta hasta el cuerpo y mide aproximadamente 6 centímetros y medio. Esta tortuguita te puede ser útil como complemento para las flores o para el bolso o hasta para colgante para autos. Espero les guste y comenzamos. Vamos a empezar con un anillo mágico de 8 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. Es la vuelta 1. En la vuelta 2 vamos a tejer 8 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. No se nos vaya a olvidar marcar el primer punto de cada vuelta para no perdernos. Y vamos a seguir tejiendo hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer una serie de un punto y un aumento. Ya tejí el primer punto, toca el aumento y esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Ya tejí el primero, 2 y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos y un aumento. Ya marqué el primero, 2, 3 y el aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y 4. Ahora toca tejer el aumento. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. De la vuelta 7 a la vuelta 10 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 48 puntos hasta terminar las vueltas. En la vuelta 11 vamos a tejer 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y 4. Toca tejer la disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 12 vamos a tejer 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 13 vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 14 vamos a tejer un punto y una disminución. Y esta serie la vamos a repetir nuevamente 8 veces hasta terminar la vuelta. Vamos a rellenar, vamos a poner nuestro relleno del centro y hacia los lados. En la vuelta 15 vamos a tejer 8 disminuciones. Vamos a tomar las 2 hebras de 2 puntos cerrados en un punto hasta terminar la vuelta. Cortamos hebra y vamos a cerrar nuestro trabajo tomando las hebras delanteras de los 8 puntos y vamos a cerrar nuestro trabajo y escondemos hebra. Ahora vamos a tejer la orilla del caparazón, vamos a tejer 3 cadenas. Ahora en la segunda cadenita vamos a jalar hebra, vamos a sostener ahí y pasamos en la segunda cadena y jalamos. Ahora vamos a tener 3 hebras en el gancho. Vamos a sujetar muy bien estas 3 hebras para que no se nos cierren mientras sacamos con cuidado el gancho. Ahora vamos a recuperar esas 3 hebras metiendo nuestro gancho en la primera hebra y vamos a jalar hebra para sacar. Ahora nos vamos a pasar en la siguiente hebrita, tomamos hebra y sacamos. Y por último, en la última hebrita, tomamos hebra y sacamos. Y esto lo vamos a ir repitiendo. Vamos a sacar nuestro gancho, tomamos la primera hebra para sacar hebra por ella. Metemos hebra en la segunda
y metemos hebra en la tercera. Con cuidado de que no se nos cierren. Y así nos vamos a ir repitiendo hasta tener el largo que necesitamos para todo el caparazón. Ya llegué al largo que necesito para cubrir todo el caparazón y ahora vamos a cerrar. No vamos a sacar el gancho, vamos a tomar la hebra y pasarla por las dos primeras que tenemos aquí y volvemos a pasar por las últimas dos y así cerramos nuestro trabajo. Así es como nos quedaría, cortamos hebra y escondemos. Tejemos un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 8 aumentos, 2 puntos en un mismo punto y lo vamos a repetir 8 veces. No se te olvide marcar el primer punto de la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer una serie de un punto que ya lo marqué y un aumento y esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 24 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a tejer un punto y una disminución. Y esta serie la vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta. De la vuelta 6 a la vuelta 7 vamos a tejer 16 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a tejer 6 disminuciones. Vamos a tomar las dos hebras delanteras de 2 puntos cerrado en un punto, 1, 2, 3, 4, 5 y la última 6. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 6 puntos. En la vuelta 9 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos. Rellenamos del centro y hacia los lados. En la vuelta 10 vamos a tejer un punto y después vamos a tejer por los dos lados. Vamos a tomar el punto de enfrente y el punto de atrás. Y vamos a tejer un punto, 2, 3 y terminamos con un deslizado. Vamos a cortar hebra larga para coser y así es como nos quedaría. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto hasta terminar la vuelta. De la vuelta 3 a la vuelta 6 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 12 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer un punto y una disminución y esta serie la vamos a repetir 4 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a tejer tomando el punto de enfrente y el punto que queda atrás. Metemos nuestro gancho, buscamos el punto de atrás y tejemos un punto. Tejemos otro y terminamos tejiendo un deslizado. Vamos a cortar hebra larga para coser después. Vamos a empezar a tejer la hoja más grande. Vamos a tejer 10 de estas hojitas y empezamos con un anillo mágico de 6 puntos. Y en la segunda vuelta vamos a tejer un punto y un aumento. Y esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta. De la vuelta 3 a la vuelta 5 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. En la vuelta 6 vamos a tejer un punto que ya lo marqué y la disminución y esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 7 vamos a tejer una serie de un punto y una disminución. 1 y la disminución.
y esta serie la vamos a volver a repetir una vez más. Vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los 4 puntos que nos quedaron y escondemos hebra. Ahora tejeremos en tamaño mediano 10 piezas y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. Y en la vuelta 2 vamos a tejer un punto y un aumento. Y esta serie la vamos a repetir 3 veces. Ahora toca tejer el aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 9 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 vamos a tejer una serie de un punto y una disminución, y esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a tejer un punto y una disminución, y esta serie la vamos a repetir 2 veces hasta terminar la vuelta. Al terminar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar nuestro trabajo por las hebras delanteras de los puntos, y al finalizar vamos a esconder hebras. Vamos a pintar las hojitas de las suculentas. Puedes pintarla con acuarela si así lo prefieres. Yo lo voy a hacer con rubor. Yo voy a utilizar este pincel que es difuminador porque no toma mucho producto. Entonces vamos a tomar un poco de producto y lo llevaremos del centro hacia atrás de la hojita en pequeños toquecitos, como lo estás viendo aquí, y hacia abajo. Ahora con el pincel de lengua de gato voy a tomar producto porque este pincel toma bastante, y lo haré a toquecitos nada más en la punta, así como lo ven. Y esto lo haremos en todas las hojitas. Vamos a trabajar los pétalos en un anillo mágico y vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer un punto alto doble dentro del anillo mágico. Vamos a tejer una cadena y ahora vamos a tejer un deslizado. Ahora vamos a tejer cadenitas 1, 2, 3 y 4, y dentro del anillo mágico vamos a tejer un deslizado. Vamos a tejer el segundo de estos pétalos. En total van a ser 4. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, un punto alto doble, una cadena, un deslizado, tejemos 4 cadenas, 2, 3, 4, y tejemos un deslizado dentro del anillo mágico. Así lo vamos a repetir 3 veces más. Este es mi último pétalo y voy a hacer el deslizado dentro del anillo mágico y voy a tejer una cadenita extra. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Vamos a jalar. De estas florecitas voy a tejer 5 y las tejí en amarillo, rosa, lila, morado y azul. En color verde vamos a trabajar dentro de un anillo mágico 5 cadenas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro del anillo mágico vamos a tejer un deslizado. Ahora vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejemos un deslizado dentro del anillo mágico. Tejemos una cadena extra. Vamos a cortar hebra y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Anudamos y cortamos. Identificamos la parte final del cuerpo porque es la que irá hacia arriba. La posicionamos en la mesa, tomamos la cabecita y vamos a acercarla hacia el cuerpo, y en donde quede vamos a fijar con alfileres, quedando más o menos en la fila 4.
Ahora vamos a posicionar todas las patitas, como lo ves aquí. Vamos a fijarlo con alfileres y debe de quedar más o menos entre 2 a 3 puntos de la cabecita. Colocamos las patitas traseras y vamos a procurar que queden de distancia 4 puntos en cada patita. Entonces vamos a ver, quedaron, este es el anillo mágico, 2, 3 y 4. Quedaron todas las piezas en la cuarta vuelta. Vamos a coser todas nuestras piezas, vamos a empezar por la cabecita, vamos a tomar un punto de la base y un punto de la cabeza. Al terminar de coser la cabeza, vamos a esconder hebra y nos vamos a pasar a coser todas las patitas. Ahora colocaremos el cordón que tejimos y vamos a identificar la parte trasera. Ya que la identificamos, vamos a colocarla en la parte de atrás del cuerpo. Debe de quedar a media vuelta hacia arriba de las patitas. Vamos a irla llevando alrededor de todo el cuerpo y fijamos el otro extremo. Así. En la parte de la cabecita debe de quedar como una ondita. Debe quedar así. Vamos a unirla cosiéndola. Vamos a tomar un punto de un extremo. Y ahora tomamos un punto del otro extremo. Y vamos a esconder la hebra. Ahora vamos a poner silicón todo alrededor por la parte trasera y lo vamos a pegar, porque si lo cosemos el cordoncito se va a deformar. Entonces es mejor pegarlo y vamos a pegar todo alrededor. Y así es como nos quedaría ya pegada. Ahora vamos a empezar a formar la suculenta. Empezamos con las hojas grandes. Colocamos la primera con la punta en la vuelta 2 y lo fijamos con alfileres. Vamos a tomar otra hojita y enseguida vamos a poner la segunda, la tercera, cuarta y quinta. Iremos pegando una a una. Vamos a tomarla y colocamos silicón en la puntita. Pegamos, vamos a poner nuevamente el alfiler para fijarla y vamos a ir haciendo lo mismo con las 4 hojitas. Ya que secaron las primeras 5 hojitas, vamos a pegar las otras 5, quedando en medio de las 2 hojitas, alternándolas. Ponemos silicón en la punta y pegamos. Vamos a sujetar con un alfiler para que no se nos vaya a mover y así lo vamos a ir alternando las 5 hojitas. Ahora vamos a pegar el tamaño mediano y vamos a hacer lo mismo. Tienen que ir intercaladas. Ahora va a ir intercalada en las hojitas medianas. Ponemos silicón y pegamos. Vamos a fijarla con alfileres. Y así lo vamos a ir repitiendo hasta terminar con 5 hojitas. Ahora vamos a pegar las otras 5. Ya pegué una. Esta sería la segunda. Ponemos silicón en la punta. Y también van a ir intercaladas entre las hojitas. Esta vuelta nada más vamos a poner 4 hojitas. Y al final en el centro vamos a poner la última hojita. Así, vamos a ponerle silicón en la punta y pegamos en el centro. Apretamos bien y así es como nos quedaría nuestra suculenta. Dejamos secar. Ahora vamos a pegar las florecitas, identificamos la parte delantera del tejido y la vamos a doblar hacia adentro, así como lo ves. Y vamos a poner silicón en el anillo mágico. Y la primera florecita la vamos a poner a la altura donde está la cabecita.
Levantamos un poquito la hojita de la suculenta y la metemos. Y ponemos un alfiler para sujetar. Vamos a ir acomodando las otras 4. Más o menos va a una hojita de cada suculenta. Y las vamos a pegar todas. Ahora vamos a pegar las hojitas verdes quedando en medio de cada flor. Ponemos silicón en la punta. Bastantito. Levantamos la hojita de la suculenta y metemos para que quede muy bien pegada. Y así vamos a ir intercalando todas las hojitas, las 5 hojitas. Ahora vamos a colocar los ojitos, deben de quedar, este es el anillo mágico, en la segunda vuelta. Y entre los ojitos debe de haber 5 puntos de separación. Con la ayuda de un palito o la pinza vamos a abrir el punto para poder colocar el silicón. Vamos a colocar bastante silicón para que los ojitos no se zafen. Y pegamos. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a coserle las perlitas para quedar en forma de V o en forma de triangulito. Vamos a pasar nuestra perlita por la hebra y vamos a tomar un punto. Vamos a darle 3 pasadas a la perlita, vamos a rematar y escondemos hebra. Así es como se verían las perlitas en las patitas delanteras. De tejer a esta tortuguita con una suculenta y sus flores. Y si te gustó mi video, te invito a que te suscribas y darle me gusta. Pero también te quiero mostrar que tejí otra tortuguita, pero en un tamaño más pequeñito y le agregué otros detalles. También tejí esta pieza que solo tejí el caparazón y le añadí un conejito con su bebé y algunas otras florecitas. Solo son ejemplos de cómo tú puedes agregar y quitar elementos y darle tu toque personal a esta tortuguita. Eso sería todo y nos vemos en el próximo video.